Buenos días para todos. Bendiciones del Señor. Como es común, ruego al Señor que se glorifique en esta mañana y que la palabra suya corra y sea glorificada en medio de nosotros. Cuando nosotros vemos la realización de milagros en las escrituras del Nuevo Testamento y particularmente lo realizado por el Señor Jesucristo en los evangelios durante su ministerio, tanto dentro como fuera de Jerusalén, nos daremos cuenta que el propósito central de ellos no era impresionar, sino demostrar su identidad divina como el Mesías, revelar el carácter compasivo de Dios y validar su mensaje de salvación. Muchos fueron los milagros que realizó el Señor e incluso los cuales se podían agrupar en diferentes categorías. Por ejemplo, en sus milagros el Señor demostró su poder sobre la naturaleza, con el propósito de demostrar la autoridad de Dios sobre la creación y fortalecer la confianza de sus discípulos en situaciones límite, como cuando calmó la tempestad. También sanó enfermedades y dolencias, con la intención de aliviar el sufrimiento humano y demostrar que el reino de Dios traía tanto restauración espiritual como física. Por ejemplo, cuando sanaba leprosos, paralíticos y la mujer con hemorragia. Otra cosa que milagrosamente hacía el Señor era exorcismos, por decirlo así, liberación espiritual. Con esto mostraba o evidenciaba la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal y librar a las personas oprimidas. Por ejemplo, cuando expulsó demonios en la tierra de los Gadarenos y cuando liberó a la hija de la mujer cananea. Y también veíamos que el Señor resucitaba muertos. Aquí el propósito era demostrar que el Señor Jesús tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo. Los milagros eran algo espectacular. Lo que lo presenciaban quedaban atónitos ante semejante poder y grandeza. Sin embargo, hay un milagro que quiero que noten, donde el Señor usa una manera poco usual para traer sanidad a un hombre ciego. Y quiero que nos adentremos en este acontecimiento y veamos cómo el Señor se glorificó a través de este acto evidente de compasión y misericordia. Acompáñenme entonces al texto que leyó nuestro hermano Felipe en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Evangelio de San Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Síganme ahí en sus Biblias. Así dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Versículo 26. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. El título para esta enseñanza es Mirando al que no ve. Mirando al que no ve. Vamos a ver tres cosas en esta enseñanza: el ruego, los dos toques y la orden. Mirando al que no ve, mirando al que no ve, el ruego, los dos toques y la orden. Veamos entonces en primer lugar el ruego. Versículo 22 de Marcos capítulo 8. Vino pues a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Después de navegar a través del mar de Galilea, el Señor Jesús y los discípulos alcanzaron su destino en la costa noroeste, es decir, llegaron a Bethsaida, la ciudad natal de los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe. Bethsaida quedaba ubicada en la antigua desembocadura del río Jordán, por lo que era vital para la industria pesquera y el comercio. Es por eso que era conocida como un próspero pueblo de pescadores. Sin embargo, Herodes Filipos, quien gobernaba en ese tiempo, la elevó al rango de polis, es decir, de ciudad, y la rebautizó con el nombre de Julias, Betsaida Julias, en honor a la hija del emperador Augusto.
Esto significó obviamente que Bethsaida pasó de ser un simple asentamiento pesquero a una ciudad con instituciones, derechos y una estructura administrativa romana. También se construyeron edificios propios de una ciudad greco-romana, incluyendo casas grandes y ricas, bodegas y áreas de baños romanos. Sin embargo, a pesar de ser una ciudad próspera ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios era una ciudad que cayó en desgracia, precisamente por el hecho de que ahí el Señor Jesús realizó muchos milagros, muchos milagros. Fueron testigos de la manifestación gloriosa del poder y de la gracia de Dios, con el propósito, obviamente, de que se arrepintieran de sus pecados y creyeran en el Señor Jesucristo. Pero no se arrepintieron y rechazaron contundentemente al Salvador Jesús, lo que llevó a que se pronunciara sobre ella, sobre Bethsaida, los ayes de maldición junto a Corazín y a Cafarnaúm, como lo declara el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículos 20 al 24. Es aquí en Bethsaida, ciudad impenitente, impía, donde se va a desarrollar nuestro relato de hoy, porque es allí donde llega el Señor en estos momentos. Y sin duda alguna, la noticia de su llegada se extendió rápidamente, lo que llevó a que, a que un grupo de amigos o familiares tomaran a un ciego y lo llevaran delante de su presencia. Según fuentes judías, eh, este hombre ciego, según las fuentes judías, este mal de la ceguera era bastante común en el mundo antiguo. Incluso el mismo Señor Jesús durante su ministerio curó a muchos con ceguera y esto lo vemos a lo largo de los 4 evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículos 27 31, sanó a 2 ciegos que lo seguían. En Mateo capítulo 12, versículo 22, sanó a un endemoniado ciego y mudo. En Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52, sanó a un endemoniado, sanó de ceguera a Bartimeo. En Lucas capítulo 18, versículos 35 al 42, sanó a un ciego en Jericó. En el Evangelio de San Juan capítulo 9, versículos 1 al 12, sanó a un ciego de nacimiento. Así que sanar a ciegos fue algo que comúnmente hacía el Señor con sanaciones inmediatas. Incluso Juan el Bautista envió a algunos de sus seguidores al Señor Jesús para ver si de hecho él era el Mesías. Porque aunque Juan lo había presentado antes como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no parecía como si él estuviera quitando el pecado del mundo o que estuviese estableciendo su reino mesiánico. Y Juan quería revisar y asegurarse de que tenía la persona correcta. Entonces dijeron los discípulos al Señor, ¿realmente eres el Cristo o debemos buscar a alguien más? Nuestro Señor Juan quiere saber y el Señor entonces respondió de una manera muy interesante. Le preguntaron si era el Mesías, si era el Cristo. Miren cómo responde él. Dile a Juan que los ciegos reciben la vista. Esta fue, hermanos, esta fue una marca de su ministerio en un mundo en donde nadie jamás realmente era curado de nada. Ahora, quienes sufrían de ceguera estaban indefensos y reducidos a la mendicidad. Adicionalmente, la gente ciega normalmente era expulsada de la sociedad. Eran vistos como habiendo sido maldecidos por Dios los ciegos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, versículos 1 y 2, los discípulos van con el Señor y al ver a un hombre ciego le preguntan, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Por qué esta pregunta de los discípulos? ¿Por qué? Porque según la teología de todos los líderes religiosos corruptos, los ciegos eran personas maldecidas por Dios. Y en este caso, cualquier deformidad, cualquier defecto, cualquier cosa errada en el cuerpo de alguien era visto como maldición. Así era desde el punto de vista de los líderes judíos. Dice un comentarista, el pensamiento acerca de los ciegos se alineaba con el de los amigos de Job, quienes asumieron que debido a que Job estaba teniendo muchos problemas, había mucho pecado en su vida. Es por eso que al tener un pensamiento así acerca de los ciegos, eran expulsados de la sinagoga,
eran aislados de cualquier actividad social y de la vida, y quizá únicamente su familia y los amigos los podían tocar. Los demás no los tocaban. Eran intocables los ciegos. Los fariseos no los tocaban, los saduceos no los tocaban, los rabinos no los tocaban. Y este tipo de estigma hacía doblemente doloroso vivir con ceguera. Qué difícil debía ser vivir con ceguera. Es por eso que, entendiendo la condición de ese hombre ciego y cómo era visto en la sociedad, sea que fueran amigos o familiares los que lo llevaron al Señor, ellos, escuchen la frase, le ruegan para que lo tocase. Y noten que estos hombres no le ruegan al Señor para que lo sane. ¿Sí lo ven en el texto? Le ruegan para que lo toque. Había un antecedente que la gente tenía acerca del Señor, de su proceder con los necesitados. A menudo el Señor curaba personas incluso a las que el sistema religioso judío consideraba intocables, tocándolas. Eso lo sabía la gente. Cuando la suegra de Pedro estuvo enferma con fiebre, el Señor la tomó de la mano y la levantó. ¿Ve que la tocó? Cuando un leproso se postró ante él, el Señor extendió la mano y lo tocó. ¿Sí ven? Y lo sanó. Según Marcos capítulo 3, versículo 10, el Señor había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y en Marcos capítulo 5, versículo 23, Jairo imploró por su hija agonizante, pidiendo al Señor que la tocara. ¿Ven? En el camino, una mujer con una hemorragia incurable fue curada simplemente por tocar el manto del Señor. O sea, se exponían al toque del Señor. Incluso la incrédula Nazaret, en esa ciudad, él sanó a muchos enfermos poniéndole las manos, o sea, tocándoles. Así que la buena disposición del Señor Jesús para tocar a enfermos y personas que estaban sufriendo demuestra su infinita bondad amorosa. El Señor Jesús no se mantuvo a distancia de quienes sufrían, mientras que el resto de la sociedad los tenían aislados. El Señor se acercaba a ellos para tocarles y aliviarles su mal. Ese era el Señor. Él reflejó la compasión de Dios y demostró esa misericordiosa ternura por medio del toque personal con el que estaba enfermo o necesitado. Ese era el Señor. Ahora, es por eso el ruego que hacen estas personas para que el Señor lo toque. Ellos sabían que lo que podía pasar si lo tocaba. La palabra rogar en el idioma original es paracaleo, la cual significa literalmente llamar a alguien a que venga a ponerse a mi lado. La idea aquí es que se hace un llamado urgente por ayuda desde una posición de necesidad. Eso es lo que pasa aquí. Es un grito desesperado por pronto auxilio, que la persona que lo hace reconoce que depende completamente del poder, la misericordia y la voluntad de la persona a quien le pide ayuda. ¿Ven entonces lo que está pasando aquí? En estos momentos, estos hombres que llevan al ciego sabían que el Señor Jesús tenía poder divino para sanar. Ellos conocían al Señor, habían escuchado de sus milagros anteriores y tenían la fe de que solamente Él podía devolver la vista a este hombre. Solamente el Señor. Lo que veremos es que el Señor Jesús respondió con misericordia divina a la difícil situación de este hombre. Lo que nos lleva entonces al segundo punto. Los dos toques. Versículo 23. Entonces, está respondiéndole a los hombres que llegaron donde él. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Sin duda alguna, el Señor Jesús en estos momentos va a ayudar al hombre ciego. Le va a conceder la sanación que necesita. Sin embargo, antes de hacerlo inmediatamente, como lo ha hecho en otras ocasiones, delante de la multitud, él cambia la dinámica. Noten,
y lo que hace es que lo toma de la mano y se lo lleva fuera de la aldea. Es decir, lo saca de Bethsaida. Ahora, ¿por qué el Señor saca al ciego de Bethsaida? El texto no nos dice por qué hace esto. Si ustedes ven el texto, ahí no hay razones por las cuales el Señor haga esto. Sin embargo, algunos afirman que tiempo antes de este suceso, el Señor pronunció un duro ay sobre la ciudad en Mateo 11:21. Escuchen en Mateo 11:21. Ay de ti, un oráculo de maldición, de destrucción. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Así que al sacar al hombre de allí, dicen estos comentaristas, el Señor Jesús demostró que la ciudad ya no era digna de presenciar más señales divinas. Esto dicen estos comentaristas. ¿Por qué? Porque eran indiferentes al Señor. Hacía milagros y no les importaba nada si era el Mesías o no. Entonces, según estos comentaristas, no eran dignos de ver más milagros. Otros sugieren que el Señor sacó al ciego de la ciudad para evitar que la multitud incrédula satisfaciera su deseo de ver milagros y en ese sentido cuidar la dignidad del ciego. A pesar de que estas razones pueden ser válidas, el texto no nos dice a ciencia cierta por qué el Señor tomó la mano de este hombre y lo sacó de Bethsaida. No nos dice el texto eso. Nos presenta, sin embargo, aquí. Tampoco sabemos cuánto tiempo duró el Señor caminando hacia afuera de Bethsaida. ¿Cuánto duraron caminando para salir de Bethsaida? Tampoco sabemos eso. No sabemos. En cualquier caso, el hecho de que el Señor sacara fuera de la ciudad al ciego nos presenta un cuadro realmente hermoso. Podemos imaginarnos al Señor Jesús guiando al ciego por un rato, hasta ir fuera de la ciudad. Ahora, no es que el ciego no tuviera quien lo guiara. Allí estaban sus amigos o familiares. Pero el Señor quiso hacerlo él mismo. Miren, hermanos, esto formaba parte también del proceso de sanidad que el ciego necesitaba. El contacto con el Señor Jesús, el sentir su dirección, el ver cómo Él le dedica tiempo y tal vez iban conversando en el camino, pero sobre todo estar a solas con Él, fuera de la multitud de curiosos. Servía para establecer una relación personal de confianza necesaria para este hombre que parecía muy pasivo al principio, porque lo trajeron, él como que vino callado, los demás, los que tenían fe eran los que lo trajeron a él. Él llegó callado, entonces estaba como pasivo al principio y necesitaba una cercanía íntima con el Señor. Ahora miren, el Señor Jesús hizo lo que ningún líder honorable religioso haría. Tomó a un hombre ciego de la mano, lo guió y además hace algo poco común. Y es que escupe sobre sus ojos y le colocó las manos sobre ellos y le preguntó, ¿ves algo? Aquí resalto el hecho de que este hombre ciego debía confiar tremendamente en el Señor, en su amor, en su bondad, en su clemencia, en su misericordia. Este hombre entendía sin ninguna duda que el Señor lo quería ayudar, que le quería hacer un gran bien, que no era como los otros líderes perversos. Es por eso que cuando el Señor le escupe sobre sus ojos, este hombre ciego que sintió como la saliva le caía en la cara, no reaccionó negativamente en ningún sentido. Al contrario, el relato bíblico dice o detalla que el ciego se dejó guiar en silencio, permitiendo el proceso de sanidad que ocurrió de forma progresiva. ¿Por qué quiero que vean que el ciego no reaccionó negativamente? ¿Por qué? En la cultura del siglo primero, donde estaban ellos en el contexto, que te escupan en la cara era símbolo máximo de humillación pública, desprecio absoluto y maldición. ¿Sí? En la sociedad donde se encontraba el ciego, este gesto de escupirte en la cara tenía un peso devastador, a menudo asociado con el rechazo divino o la deshonra social. Era una declaración de que la persona era basura, indigna
de respeto o incluso indigna de ser considerada un ser humano. Pero a pesar de lo malo que era visto, el que te escupieran en la cara, para el hombre ciego se convirtió en la esperanza de ser sanado. ¿Ven por qué les dije que él no reaccionó negativamente cuando le escupieron en la cara? Luego de que el Señor le escupe los ojos, noten el primer toque. Le pone las manos sobre ellos. Cualquiera puede pensar que con este primer toque ya hay sanación como ha pasado en las otras ocasiones. No, pero eso no es lo que pasa aquí, sino que el Señor le pregunta al ciego que si podía ver algo. Es clave la pregunta. Y miren la respuesta, versículo 24. Él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Con esta respuesta que este hombre da, nos damos cuenta que el milagro ya empezó a surtir efecto. ¿Por qué? Porque la palabra mirando, que dice aquí, él mirando, esa palabra mirando significa ver. Este hombre ahora puede ver. No tan claro, pero ya podía ver. Incluso la palabra en el original para mirando es la misma palabra usada en otras partes para describir a personas a quienes el Señor sanó de ceguera. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52, se usa la palabra para indicar que Bartimeo recobró la vista, pudo ver. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, versículos 11, 15 y 18, se usa la misma palabra para indicar que un ciego había recibido la vista. Así que este hombre ciego que está con el Señor ya puede ver. Incluso distingue que hay hombres cerca de ellos, los cuales seguramente eran los discípulos. Sin embargo, no los podía ver con claridad, hasta el punto de que los veía como árboles caminando. ¿Qué significa esto? Que los veía como árboles caminando. Las personas son verticales. Ciertos niños, esto es horizontal y esto es vertical. En el colegio le enseñan la línea, ¿verdad? Verticales significa así, de arriba hacia abajo. Los hombres son así. Y los árboles también son verticales. Y su experiencia le indicó a este hombre que está recobrando la vista que él podía ver a los hombres, pero no podía diferenciarlos de los árboles. Lo cual significa que no había un enfoque claro. Era indistinto. La vista era opaca. No había recobrado la vista completamente. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Por segunda vez, el Señor Jesús tocó los ojos del hombre. En esta ocasión, le hizo que mirase. Cuando dice mirase, eso significa literalmente ver a través de. Esto implica una mirada penetrante. ¿Qué quiere decir eso? Se acabó la oscuridad, se acabó la ceguera, se acabó la neblina. Este hombre está viendo con precisión, está viendo de manera clara, fue restablecido. Su vista ahora era perfecta. Eso implica que este hombre ahora podía enfocar correctamente su mirada y ver con claridad. Y tanto de lejos como también de cerca. Su mirada era perfecta. Los modernos curanderos a veces afirman que este pasaje que estamos estudiando apoya la noción de sanidades incompletas. Pero esto no es así. Este pasaje nos está mostrando sanidades incompletas. Eso es falso. Ninguna de las curaciones del Señor resultó defectuosa o parcial o imperfecta o gradual. Ni hubo jamás un periodo necesario de recuperación. Este milagro no fue la excepción. En cuestión de segundos, el hombre ciego pasó de ceguera a poder ver perfectamente. Aquí no hay nada incompleto. No hay nada incompleto.
El milagro del ciego de Bethsaida, narrado en este pasaje que estudiamos en esta mañana, no describe al hombre creyendo de inmediato por sí mismo. No lo muestran así. La fe inicial vino de quienes lo llevaron ante el Señor Jesús. Sin embargo, la sanación que experimentó le dejó un mensaje claro. Un mensaje claro que los hombres deben entender cuando presencian los milagros en las Escrituras. Quien lo sanó era el Mesías de Dios, el Cristo, el Salvador de los hombres. El poder del todopoderoso Dios se hizo evidente en la sanación de este hombre. Eso lo debía entender el ciego, que ahora ve. Otra cosa que debía entender este hombre sanado era que el milagro que hizo el Señor Jesucristo era una evidencia de que él venía de parte de Dios y que los milagros que hacía evidenciaban que su mensaje era verdadero. Así que allí estaba este hombre siendo sanado por el Señor, el cual, a pesar de que le fue solucionado un muy serio problema, estaba al alcance de solucionar su peor y mayor problema, que era su pecado. Así que el mayor problema de cualquier incrédulo aquí no es que no tenga plata, o que no tenga trabajo, o que esté enfermo. No es tu mayor problema ese. El mayor problema tuyo, incrédulo, es el mismo que tiene este hombre aquí, su pecado. Y está al alcance de solucionarlo. Porque con ese pecado ofendía continuamente a Dios. Violaba los mandamientos de Dios. ¿Y cómo entonces podía este hombre que ahora tiene vista, fue restaurado, fue sanado, cómo este hombre podía solucionar su mayor y peor problema, que era el pecado? ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el Señor Jesucristo. A eso debía llevarlo el milagro que experimentó, a ninguna otra cosa, a creer y arrepentirse. A menudo el Señor Jesús instruía a quienes curaba a no contarle a nadie la experiencia que tuvieron. Aquí lo volvió a hacer, porque nos lleva al punto 3, la orden. Mire, hermanos, el Señor, antes de sanar al ciego, lo saca de Bethsaida, donde estaba la multitud, y en privado lo sana milagrosamente. Y luego de que lo sana, lo envía a casa con unas condiciones. Versículo 26 de Marcos capítulo 8. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. En estos momentos, el hombre que fue sacado ciego de Bethsaida, ante la mirada de una multitud de personas, ahora ya puede mirar perfectamente. Pero con la orden del Señor, aquel que lo sanó, de que no entre por este lugar y tampoco le cuente a nadie en este lugar. ¿Por qué el Señor le dio la orden a este hombre sanado de no regresar por Bethsaida ni contarle a nadie en Bethsaida lo que le pasó? ¿Por qué? Vamos a ver algunas razones. Primero, el Señor no quería atraer a las multitudes incrédulas e indiferentes que solo vienen para buscar emociones y milagros. Eso es lo que pasa hoy. En segundo lugar, el Señor no tenía la intención de producir emoción o despertar falsas esperanzas sobre la cercanía de una liberación política. No, tampoco. Y en tercer lugar, leo literalmente, como dice William Hendrickson, es posible que al enviar a este hombre directamente a su casa, el Señor Jesús tuviese en mente el bienestar de él, a saber, que pudiese así meditar con tranquilidad sobre la gran bendición recibida y tuviese la oportunidad de hablar sin interferencia sobre esto con los seres queridos, para que así todos juntos pudiesen glorificar al Señor. Ahora, a manera de conclusión, ya dijimos que ser escupido simbolizaba principalmente humillación extrema, desprecio público y rechazo. Ya dijimos eso, te lo dije ahora.
En la antigua cultura, arrojar saliva al rostro era uno de los mayores insultos sociales posibles, representando deshonra y repudio. Al Señor Jesucristo le escupieron cuando compareció ante el Sanedrín. Escuchen, hermano. Marcos capítulo 14, versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle, ¿ven? Y a cubrirle el rostro, y a darle puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban desbofetadas. Noten, al Señor Jesús le escupieron en la cara. Noten eso. Luego los soldados romanos hicieron lo mismo después de su juicio ante Pilato. Marcos 15, 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían al Señor Jesús. Al que nunca pecó, al que no se merecía esto, miren lo que le está pasando. Y le escupían. Y puestos de rodillas, le hacían reverencias. ¡Qué burla! ¡Qué burla! Incluso el Señor Jesús ya había predicho que sufriría este trato despreciable. Mateo capítulo 18, 31 al 33. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, acerca de mí. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. ¿Ven qué humillación? Él sabía que iban a humillarlo. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y con todo esto, hermanos, se cumplieron las palabras proféticas de Isaías 56. Mi rostro no oculté de cosas humilladoras ni del esputo. El esputo es saliva. Saliva. Este pasaje describe el sufrimiento voluntario y la humillación extrema que soportaría el Mesías, quien se dejó maltratar y escupir sin tomar represalias. ¿Saben para qué padeció el Señor Jesucristo esto? ¿Saben para qué lo padeció? Y no quiero que escuchen esta información que les voy a dar como si escucharan el noticiero o la radio o estuvieran viendo una novela. No quiero que la escuchen así. No, no. Quiero que mediten en sus vidas a la luz de lo que les voy a decir. Mediten en sus vidas a la luz de lo que les voy a decir. Insisto, el Señor fue escupido. Ya dijimos lo que eso significa. Repito, Él nunca pecó. Quien merecía ser escupido somos nosotros. Quien merecía morir éramos nosotros. Quien merecía todo el escarnio éramos nosotros. Pero Él se puso en nuestro lugar. Y miren todo lo que le pasó. Y los quiero llevar a que entiendan esto porque su vida debe ser una vida diferente cuando entienden estas cosas. El Señor Jesús, para que nosotros los creyentes, que antes éramos unos ciegos espiritualmente hablando, y en ese sentido éramos incapaces de percibir la verdad divina, no entendíamos los propósitos de Dios, ni mucho menos nuestro propio pecado. Llevábamos una vida camino a la condenación eterna. Este es el camino que lleva un incrédulo, un camino hacia la condenación. Es la vida que antes llevaba el creyente. El creyente antes caminaba hacia el infierno por su vida impía. Hasta que el Señor depositó su mirada sobre nosotros y pagó el precio por nuestro rescate. ¿Sí ven? Es por eso que veremos al Señor Jesús en las Escrituras sufriendo pacientemente, padeciendo dificultades, humillaciones, perseverando en su difícil servicio. Y aunque debía humillarse hasta lo más bajo, no desistió.
no se rindió, ni se desanimó. Él quería salvarnos para que dejáramos de ser impíos. Y miren lo que él hizo. Padeció la mayor de las afrentas de todas, muriendo en la cruz como el peor de los pecadores, al llevar nuestros pecados. ¿Te sabes eso, creyente? Ya te lo sabes, ¿verdad? Ah, porque ya yo me sé eso. Si te cambia la vida esto, si te impacta el corazón, si te conmueve las entrañas esta información. Y todo esto y mucho más padeció nuestro Señor Jesucristo, paciente y voluntariamente, para darnos a entender que con todo el gozo del mundo nos salvaría. Gloria a Cristo. ¿Cómo aplicamos ahora esta enseñanza nosotros para nuestra vida, hermanos? Vamos a aplicarla. Una sola aplicación. Una sola aplicación. Traigo una aplicación en esta mañana a los creyentes y lo haré haciendo una comparación. Esta aplicación. Una comparación entre la vida práctica de los ciegos espirituales y la vida práctica de aquellos cuyos ojos del alma han sido abiertos por el Evangelio. Voy a hacer esta comparación. Lo primero que resalta en una vida que vive en ceguera espiritual es que se vive apartado de Dios. Lo primero que resalta, bueno, digámoslo así, hagamos la pregunta, ¿cómo es la vida práctica de un ciego espiritual? Creyente, espero que tú no caigas en esto y estés viviendo como un ciego espiritual. ¿Cómo es la vida práctica de un ciego espiritual? Lo primero que resalta en una vida así es que se vive apartado de Dios. El pastor lo decía esta mañana, creyente que no ora, que no lee la Biblia, que no sirve al Señor. ¿Qué creyente es ese? Esa persona vive apartada de Dios, aunque se haga llamar creyente. Eso es lo que caracteriza inicialmente a un ciego espiritual. Y en ese sentido, al estar apartado de Dios, en su vida diaria lo veremos haciendo lo que le venga en gana. Egoísmo, resentimiento, odio, mentira, hipocresía, difamación, chisme, maldad, odio, rencor, adulterio, fornicación, perversión, un constante vacío en el alma. Una persona así es terrible, es terrible. Es imposible que una vida así manifieste el amor de Dios. Imposible, posible. Es por eso, o por eso, es lo significativo y de un valor incalculable la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso es importante. Una vida pasada de muerte a vida, de tinieblas a la luz de Cristo, de maldición a ser bendito de Dios. Y donde ahora tanto Cristo como es el Salvador, es su Señor también. Y aquí es donde les quiero recalcar que con toda seguridad la vida de un creyente es totalmente opuesta a la anterior. Es colmo que no sea así. Es colmo que alguien que se llame creyente haya sido descrito en las cosas que dije anteriormente. Es colmo. Eso no es cristianismo. Es fariseísmo, impiedad. El creyente vive de manera distinta y lo refleja en su vida práctica.
Así que yo quiero que los creyentes entiendan que no pueden conformarse solamente con el nombre de creyente. No te conformes con leerte algunos pasajes bíblicos y aprendértelos de memoria. No te conformes con eso, que muchos saben eso y están en el infierno ahora. Muchos saben eso y están en el infierno ahora. Un creyente genuino, convertido por la gracia de Dios, refleja su vida santa y justa tanto en el cuerpo de creyentes, la iglesia, en su trato con cada uno, en la disposición de hacerle bien al otro, de ayudarlo, de ser amable, gentil con ellos, de no hacer acepción de personas. Miren, el amor que ustedes le tendrán a Dios creyentes se verá reflejado en la obediencia a la palabra de ese Dios que crees. No solo te enfocarás en hacer bien a tus hermanos, sino que el bien que tú haces impactará aún la sociedad donde vives y aún tu trabajo y aún tu familia. Es por eso que aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos deben vivir con seriedad tu cristianismo. Deben odiar el pecado y amar la justicia. Tú creyente que estás aquí ahora, que eres creyente, tú haces eso. Tú lo haces creyente. El sentido de ser cristianos es que glorifique a Dios con su vida todos los días. Eso lo debes estar practicando tú, hermano y hermana que estás aquí, todos los días. Que se acabe el cristianismo de nombre, que se acabe. Hermanos, muchos son cristianos de nombre, pero no son cristianos. El cristiano verdadero honra al Señor todos los días. Vive en santidad y así como deben vivir ustedes, mis hermanos. Además, recuerda, creyente, que estamos en un mundo malo, sumido en tinieblas, donde tú brillarás por ser santo, así como tu Dios es santo. Mi hermano y mi hermana, ya tú sabes hacer lo bueno. Ve y practícalo. Y finalmente, muy corta la invitación a los que no creen. A los que no creen. Quiero hacer una invitación a las personas que no creen en estos momentos. Que se creen buenos porque nos roban, nos matan, trabajan honradamente. No, eso no le importa a Dios. Eso no honra a Dios. Soy un buen padre, una buena madre, pago mis impuestos. No, no, eso no honra a Dios. Eso es trapo de inmundicia para Dios. Si tú eres incrédulo, tu vida no tiene sentido. Y lo que pasa contigo en estos momentos también incrédulo es lo que pasaba con Betsaida. Puede que tú no te metas con ningún creyente, a ningún creyente ataques, ni maldigas, ni menosprecies. Puede que tú no hagas eso, pero basta con que le dé la espalda al Señor. ¿Qué más mal quieres para ti que darle la espalda al Señor? ¿Qué más mal quieres? Esta es tu peor condición. Tu pecado te tiene esclavizado o esclavizada. Miren, la gente de Bethsaida, a la cual el Señor sentenció de Corazín y de Cafarnaúm, ahora están en el infierno. Se acabó la oportunidad de ellos, pero tú tienes esta oportunidad.
en estos momentos. La tienes. Estás vivo en estos momentos aquí, escuchando que el mayor problema tuyo es el pecado, pero escuchando que la solución al pecado es que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por regalarnos otro día más en tu gracia, Señor. Qué cosa más valiosa en esta vida hoy que estar aquí en tu presencia, Señor, como pueblo tuyo, honrándote y glorificándote a ti. ¿Merecemos acaso esta palabra tuya, Señor, tan siquiera cantarte himnos o leerla? No, pero a ti te place que sí, para bendecirnos, para ayudarnos, para animarnos, para fortalecernos, para salvarnos, darnos vida, Señor. Que tú eres bueno, Dios, eres amoroso y nosotros conocemos esos atributos tuyos, aunque tengas muchos. Eres el verdadero y único Dios, Señor. Queremos rogarte para que nos mantengas en tus caminos y no nos dejes desviarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Queremos rogarte para que nos lleves a alcanzar a los perdidos. Oh, amado Dios, que los que no creen, crean, que se expongan a la palabra, que la obra del Espíritu llegue a sus vidas y venga la luz que resplandezca a sus corazones. Confirma al creyente cada día más, Señor, en tus caminos. Confirma a tu pueblo santo y redimido, por el cual vino Cristo a morir y pagar la deuda. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gloria a tu nombre por siempre, mi Señor. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.